Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el contenido. em, y vamos a ver nuestro último ejemplo de la generación de subconjuntos. Em, Hemos entendido, creo que ya está claro, que la generación de subconjuntos tiene como entrada un AFN, ¿verdad? No interactúa directamente con las expresiones regulares. No es su dominio y no tiene la capacidad. Por lo que hace el algoritmo de la generación de subconjuntos es agarrar un autómata finito no determinista y trabajar con él. Eh, ¿Qué autómata o cómo lo genero? No lo sé. Comúnmente se genera por medio de Thomson, ¿verdad? Comúnmente, pero no es, eh, no es ley que siempre tenga que hacer por Thomson, ¿verdad? Puedo tener otro que fue generado tal vez al azar y de igual manera el algoritmo, la generación de subconjuntos debe de responder igual. Bien. Vamos a hacer nuestro último ejemplo con este grafo. No es tan grande como el de la última clase, pero vamos a ver cómo resulta, ¿verdad? Bien. Eh, Primero que nada, yo tengo que entender que tengo que hacer un paso número uno, que será cerradura inicial. ¿A qué me refiero con la cerradura inicial? Bueno, la cerradura inicial no es más que la cerradura de cero, ¿sí? Del estado inicial del autómata. En este caso, el estado inicial del autómata está representado con el estado cero. Bien, ahora hacemos todos los caminos que puede hacer con cero. Bien, ¿cuál es la cerradura de cero? ¿Alguien me puede ahí apoyar en la sección de preguntas? ¿Cuál es la cerradura de cero? ¿Alguien ya lo vio? Voy a hacer un poquito más grande. No, ahí sí está bien. ¿Cuál es la cerradura de cero? ¿Cuál vendría siendo la cerradura de cero? 0, 1 y 3. Correcto, excelente, David. 0, me voy a 1 con epsilon. Pero de 0 también me voy a 3 con epsilon. ¿Por qué? Porque recordemos, aquí está la expresión regular. Recordemos que em, tenemos una cerradura de Kleene al inicio. Entonces, podemos hacer ese salto. Claramente lo vemos o nos vamos por las n incidencias o nos vamos por 0 incidencias. Entonces, acá tenemos 0, 1 y 3. Esto será el subconjunto cero. Bien, vamos con la otra cerradura. En este caso, bueno, paso número 2. Cerraduras y movimientos. Una vez ya tenga yo el, el subconjunto cero, ya procedo a calcular los demás subconjuntos. Bien, eh, primero que nada, pues voy a dejar esto. Cerradura de quién. De mover ese sub cero con quién, con cada uno de los elementos o cada uno de los símbolos que tengo yo contemplados. En este caso es 1 y la cerradura de mover ese sub cero con 0, ¿verdad? Entonces tengo 2. ¿Por qué? Porque ya no tengo más símbolos. Solo, a la larga solo es 1 y 0. Entonces procedo a hacerlo. Ese sub 0 es el que tengo seleccionado con amarillo. ¿Hacia dónde me voy con 1? ¿Hacia qué estado me voy con 1? ¿Hacia qué estado me voy con 1? Me voy hacia 2. Gracias, Estuardo. Gracias. Muchas gracias. Es a 2. Aquí. Por ende, es la cerradura de 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
Yo de 1 me voy a 2. No tomo en cuenta el 1, sino que tomo en cuenta aquí a donde me voy. Ahora sí, ¿cuál es la cerradura de 2? Bueno, de 2 me voy, primero que nada, 2. O sea, eso está por defecto, ¿verdad? 2. De 2 me voy a 3, pero también de 2 me voy a 1 por el ciclo, ¿verdad? Entonces es 1, 2 y 3 es la cerradura de 2. Esto es S sub 1, ¿verdad? Ahí estamos bien. ¿Todos lograron ver esta cerradura? ¿Me van a ir confirmando? Si todos lo lograron ver. Entonces, si alguien tiene dudas, por favor, tengan en cuenta, eh, gracias, tengan en cuenta que este será el último ejemplo de subconjuntos. Así que, por favor, si alguien tiene alguna duda, por favor que me la pueda hacer, ¿verdad? Seguimos. Bueno, esto fue mover S sub 0 con 1. Ahora pregunto, ¿con 0 a dónde me voy? Con 0. S sub 0 con 0. Me voy a 4, correcto. Entonces, esto es una cerradura de 4. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la cerradura de 4? Pues definitivamente, primero que nada, 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza con el mismo elemento que estoy evaluando, 4. De 4 me voy a 5, ¿sí? Con epsilon, aquí lo veo claramente. De 4 me voy a 7 también, lo veo con la transición de abajo, ¿verdad? 4, 5 y 7, ¿sí? Esto es un S sub 2. No hay otra transición. No. Y pues terminé con S sub 0 porque pues solo tengo dos símbolos, 1 y 0. Entonces doy por concluido este tema y continúo. Ahora lo voy a hacer con S sub 1. S sub 1. Voy a hacer lo mismo que hice con S sub 0. S sub 1 es 1, 2 y 3. ¿Sí? Ese es S sub 1. ¿Hacia dónde me voy con 1? S sub 1 con 1, ¿hacia dónde me voy? Excelente, me voy a 2. Entonces esto es cerradura de 2. ¿Por qué a 2? Pues aquí lo veo. Eh, de 1 me voy a 2 con 1. ¿Verdad? Es esto. Ahora les pregunto, cerradura, perdón, de 2, ¿ya lo calculé? ¿Quién es la cerradura de 2? S sub 1, muchas gracias. Es S sub 1, correcto. No es necesario volverlo a calcular. Bien. S sub 1 con 0, ¿hacia dónde me voy? Hacia el estado 4. La cerradura de 4. Pero la cerradura de 4 nuevamente, yo ya la calculé, ¿verdad? Aquí está. ¿Y quién es la cerradura de 4? S sub 2, ¿verdad? Entonces ya solo se enlaza. Por favor, no se vuelve a calcular. Si se vuelve a calcular, va a dar un estado de más. Entonces ahí ya es problema. ¿Cómo le hago para poner subíndices? Es así. Pero que como estoy en modo ecuación, pues lo identifica. Pero es guión bajo. Entonces cuando uno pone colocado guión bajo, es el subíndice. ¿Cómo lo hago?
Bien. Entonces yo ya tengo la cerradura de el movimiento de S sub 1. Ahora me toca S sub 2. Hacer lo mismo. S sub 2 ¿con quién? Con 1 y S sub 2 con 0. Entonces acá cierro. Aquí me toca colocar S sub 2. S sub 2 es 4, 5 y 7. 4, 5 y 7. Bien. S sub 2 es lo que yo tengo seleccionado con amarillo. ¿Sí? Con 1, ¿hacia dónde me voy? Hacia 8, correcto. Esto será una cerradura de quién? De 8. ¿Sí? Cerradura de 8. No la he calculado, entonces me toca calcularla. ¿Cuál sería la cerradura de 8? Bueno, recordemos, cerraduras son todos los caminos que se arman con, eh, con 8, ¿verdad? Si alguien ahí ya la tiene, pues ahí lo puede colocar acá en la sección de preguntas. Igual lo vamos a construir. 8, 9, 10, 12, 15. Muchas gracias, Eduardo. 8, ¿sí? Ya se incluye en la cerradura, ¿verdad? 8, 9, ¿sí? 10, 12, pero también de 8 me voy a 15 por la cerradura de cleaning, ¿sí? 8, 9, 10, 12 y 15. Gracias, excelente. Entonces quedó igual como nos dijo Eduardo, ¿verdad? Todos los caminos con epsilon. Esto será S sub 3, pero también tiene una característica. ¿Cuál es la característica de S sub 3? Que es el estado de aceptación. ¿Por qué? Porque incluye al 15. ¿Quién es el 15? El 15 es el estado de aceptación de la FN. Entonces, como lo incluye, automáticamente se convierte en estado de aceptación de la FD. Bueno, vuelvo y repito. Yo les coloco un asterisco, pero no es necesario, no es ley, ustedes no lo tienen que hacer, si lo quieren hacer está bien, si no, lo pueden colorear, simplemente pueden poner acá el estado de aceptación es tal y bla, 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 como ustedes prefieran. Bien. Ahora vamos con S sub 2, pero con el movimiento con 0. De S sub 2, que es lo que está con amarillo, ¿hacia dónde me voy con 0? 6. Excelente, gracias Eduardo, gracias Damaris. Es cerradura de 6. Cerradura de 6. ¿Quién va a ser? Bueno, cerradura de 6 es 6, porque empiezo en 6 y lo tengo que tomar en cuenta. De 6 me voy a 7, pero de 6 también me voy a 5 por la cerradura, por lo cíclico. Entonces, esto es 5, 6 y 7. ¿Sí? No lo he calculado, no se parece a ninguno. Esto es S4, S sub 4. Bien. Entonces, ya una vez tenemos ya el S sub 2, empezamos con S sub 3. ¿Verdad? Eso es lo que nos dicta el algoritmo de la generación de subconjuntos. Vamos subconjunto por subconjunto, movimiento por movimiento. S sub 2, vamos con S sub 3. ¿Sí? Bien. ¿Quién era S sub 3? Pues 8, 9, 10, 12 y 15. Eso era S sub 3. Bien. Con 1, ¿hacia dónde me voy? De lo que está en amarillo. O sí, en amarillo, amarillo pálido. A 13, correcto.
De 12 me voy a 13 con 1, ¿sí? Entonces, esto es la cerradura de 13. ¿Cuál es la cerradura de 13? Bueno, 13 me voy a 14 con épsilon. De 14 me voy a 15. Pero de 14 también me voy a 9 por lo cíclico, ¿verdad? 9 me voy a 10 y de 9 me voy a 12. Entonces, esta es la cerradura de 13. Sería 9, 10, 12, 13, 14 y 15. Esto yo ya lo calculé. Perdón. Esto incluye el estado de aceptación. Perdón, eso no lo he calculado. Esto incluye el estado de aceptación. Por ende, también es de aceptación en el AFD, que es un S sub 5. Si alguien tiene dudas, por favor, que me indique, ¿verdad? Este tema es importante. De seguro, bueno, no estoy seguro si se evaluará. Se evalúan dos de cuatro métodos de, de análisis léxico. Se evalúan dos, pero pues no vaya a ser que este sea el ganador, ¿verdad? Entonces, por lo regular se evalúan unos en parcial y los restos se evalúan en final, ¿verdad? Por lo regular. Entonces, si por ejemplo en este se evalúa Thompson y subconjuntos, muy seguramente en el final será minimización y árbol. O si acá es árbol y Thompson, en el final es subconjuntos y minimización. Se puede hacer varias ahí combinaciones. Bien. Cerradura de mover S sub 3 con 0. De S sub 3 con 0, ¿hacia dónde me voy? Me voy a 11. Gracias, Damaris. ¿Cerradura de qué? De 11. Tiene la cerradura de 11. 11, 14, 15, pero de 14 me voy a 9. Es 9, 10, 12. Entonces es 9, 10, 11, 12, 14 y 15. Esto es un S sub 6 que también es de aceptación. ¿Por qué? Porque incluye el 15. ¿Quién es el 15? El estado de aceptación del AFN, ¿verdad? Regresamos. Ahí está. Esto fue S sub 3. Empezamos con S sub 4. Y S sub 4 con 1 y S sub 4 con 0. ¿Quién es S sub 4? S sub 4 es 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Bien. Esto será cerradura de qué? S sub 4 con 1 me voy a 8. ¿Verdad? Aquí lo miro. Cerradura de 8. Cerradura de 8, ¿ya lo calculé o no? Y si ya lo calculé, ¿quién es? ¿Será que ya calculé ese cerradura de 8? Vamos a ver. Ese es William. Es S sub 3. Gracias, Catherine. Gracias, Damaris. Es S sub 3, correcto. Yo ya lo calculé y es S sub 3. Entonces no es necesario calcularlo. Movimiento S sub 4 con 0 es de 5 a 6, es decir, cerradura de 6. Esto de igual manera ya se calculó. ¿Quién es? Es S sub 4. Es decir, de S sub 4 con 0 me quedo en S sub 4. Ahí miramos el ciclo de la cerradura de Kleene, ¿verdad? De S sub 4 con 0 me quedo en S sub 4. Esas son las infinitas veces de la cerradura de Kleene. Si nos damos cuenta, es interesante ver cómo paso a paso se va armando el autómata, ¿verdad? A pesar de que es puro cálculo así, en este caso, en sentido figurado es papel y lápiz, ¿verdad?
pero podemos ver ya claramente cómo se va armando el autómata, ¿verdad? De S sub 4 con cero me quedo en S sub 4. Es la infinidad de veces de la cerradura de Kleene. Bien, eso fue S sub 4, vamos con S sub 5. S sub 5 es 9, 10, 12, 13, 14 y 15. Es S sub 5, ¿verdad? Bien. S sub 5 con cero y S sub 5 con 1. Bien. Con 1, ¿hacia dónde me voy con 1? De S sub 5. S sub 5 es lo que está seleccionado con amarillo. ¿Hacia dónde me voy con 1? Excelente, William, gracias. Es cerradura de 13. Cerradura de 13 ya lo calculé. ¿Quién es? S sub 5, gracias. Excelente, muchas gracias a los que están participando. S sub 5. Y aquí lo veo. Cerradura de 13, S sub 5. Eh, movimiento de S sub 5 con cero es aquí. De 10 me voy a 11. ¿Sí? Entonces quiere decir que es cerradura de 11. Cerradura de 11 de igual manera ya lo calculé. Y es S sub 6. ¿Verdad? S sub 6. Terminé de calcular S sub 5. O sí, pues de calcular S sub 5 me toca S sub 6. Bien. Nuevamente, acá se ve la cerradura de Kleene, pero como la cerradura de Kleene, dentro de la cerradura hay un OR, con 5 me voy a 5, que es lo cíclico, pero con 5 con 0 me voy a 6, es decir, los dos caminos, observamos los dos caminos del OR, ¿verdad? Las dos opciones. Recordemos que el OR es una operación binaria. Bueno, de hecho todo es binario a nivel de computadora. La mayoría es binario. Hay cosas que no, pero acá todavía no estamos para hablar cosas que no son binarias. ¿Quién es ese sub 6, perdón? Es 9, 10, 11, 11, 12, 14 y 15. Eh, ese sub 6 con 1, ¿hacia dónde me voy? Ese sub 6 es lo que está en amarillo. Con 1, ¿hacia dónde me voy? Otra vez cerradura de 13. Cerradura de 13 habíamos dicho que es S5 aquí. Entonces es el subconjunto 5. Cerradura, perdón, movimiento de ese sub 6, que es lo que está con amarillo, con 0. ¿Hacia dónde me voy? Con 0. ¿Hacia dónde me voy con 0? Ese sub 6. A 11, correcto. Y eso es cerradura de 11, que también ya lo había calculado. ¿Y quién es la cerradura de 11? Ese sub 6. Pregunto, ¿hay otro subconjunto por visitar o evaluar? ¿O ese sub 6 fue el último? Es el último. Entonces, ya terminamos. ¿Se terminó el método? Eh, si nos damos cuenta, no quedó tan grande este ejemplo. Y esto que tenemos acá es la máquina de estados. Estos son los estados. Aquí, estados y movimientos. Si se dan cuenta, es lo que necesita un autómata. Estados y movimiento. ¿Verdad? Esto es lo que, si se llega algún día a implementar el algoritmo de subconjuntos o el método de subconjuntos, esto es lo que ustedes tienen que programar.
¿verdad? Ya ustedes lo hacen con las técnicas que ustedes pues, creen que es mejor, ¿verdad? Pero, y si nos damos cuenta, no fue necesario, no es necesario venir y dibujar un autómata o dibujar un grafo, perdón. Pero lo vamos a dibujar de todas maneras solo para quitarnos las ganas de ver cómo se mira. Empezamos en un estado cero y tenemos inicio. Ay, Dios. Ahí está. Em, de cero con uno me voy a uno. De cero con uno me voy a uno. Em, de cero con cero me voy a dos. Em, de uno con uno me voy a uno. Aquí miramos la cerradura, ¿verdad? La opción de la operación de cerradura con uno. Em, de uno con cero me voy a dos. Con cero. Dos con uno me voy a tres. Vamos a hacer aquí el tres. Tres es de aceptación. ¿Qué era? Con uno. Eh, dos con cero me voy a cuatro. Cuatro no es de aceptación, es un estado de transición. Eh, aquí está. Dos con cero me voy a cuatro. Tres con uno me voy a cinco. Voy a cinco. Cinco es de aceptación y es con uno. Eh, tres con cero me voy a seis. Con cero. Cuatro con uno me voy a tres. Ah, esta cosa quedó mal. Bueno, no importa. Ah, no, es a tres, perdón, perdón, aquí nomás. Cuatro con uno me voy a tres. Cuatro con cero me quedo en cuatro. Bien. Cinco con uno me quedo en cinco. Cinco con cero me voy a seis. Vamos a ver en seis. Seis con uno me voy a cinco. Y seis con cero me quedo en seis. Bien. Eh, y este es el grafo que representa el autómata que acabamos de construir, ¿verdad? Dudas hasta acá. Esto fue nuestro último ejemplo del algoritmo de la generación de subconjuntos. ¿Alguien tiene alguna duda? Unas dudas, consultas de este, comentarios de este método de generación de subconjuntos. ¿Todo claro? Es la característica de los
de los métodos de compiladores, hay que practicarlos. Esos necesitan práctica, bastante práctica. ¿Todo claro? Excelente. Si alguien tiene dudas, por favor, que me pueda comentar. ¿Se podría simplificar el estado 3, 5 y 6? 3, 5 y 6, sí, se puede. Bueno, de hecho, no sé si se puede el estado 3, 5 y 6, pero de que se puede simplificar, se puede. Pero para eso está nuestro último tema del análisis léxico, que es la minimización de autómatas, ¿verdad? No solo es decir a la simple vista, yo lo voy a optimizar porque veo que aquí se puede, sino que existe un método y esa es la minimización de autómatas, ¿verdad? Que trabaja con base a las tablas, ¿verdad? Pero sí, ya lo vamos a ver. Ahorita empezamos árbol, pero después de árbol miramos la minimización, ¿verdad? Depende, es que depende qué se les va a evaluar, ¿verdad? Si se les evalúa Thompson y subconjuntos, se les da la expresión regular, ¿verdad? Entonces se les da la expresión regular, tema uno hagan Thompson, tema 2 hagan subconjuntos del anterior y ya. Si se les evalúa, eh, se les puede evaluar, se les puede pasar a ustedes un grafo así como este, perdón, un grafo así como este tal vez. No pregunten si está bien o está mal, a veces, como les digo, yo no hago los exámenes. A veces el grafo puede presentar algún error o algo así, no importa. Ustedes pues vayan ahí a trabajar con el grafo que se les dé para generar subconjuntos y después se les puede decir optimícelo, ¿verdad? Entonces ya se optimiza por medio de la minimización de autómatas. O puede venir un grafo así para generar por subconjuntos y puede venir una expresión regular para que la hagan por medio del árbol, ¿verdad? Es una gran miscelánea de lo que les puede dar. Pero como les dije, fijo vienen dos métodos de léxico, otro tema es gramáticas y el último es el LL1, ¿verdad? Es el sintáctico. Entonces, eh, pues básicamente este es la generación de subconjuntos. Es un método bien interesante. Sí, este es subconjuntos. Bien interesante con lo que me comentaban acá, ¿verdad? Ya se podría simplificar el 3, 5 y 6. Por lo regular, la característica de la generación de subconjuntos es que genera muchos estados, ¿verdad? Que pueden incluso llegar a ser optimizados eh, por medio de la minimización de autómatas, ¿verdad? Pero ya en su momento vamos a ver la minimización de autómatas. Así que esto es lo que a mí me gusta hacer en este curso, que es básicamente, pues primero que nada, que ustedes me digan, ¿verdad? Que ustedes presenten sus, eh, sus expresiones regulares, ¿verdad? Y ya con eso, si se dan cuenta, las expresiones regulares que hemos trabajado han sido expresiones regulares que ustedes han dado. En ningún momento yo he impuesto, por decirlo así, alguna expresión regular, sino que son cosas que son expresiones que ustedes han dado y hemos trabajado Thompson. Ahora vamos por subconjuntos. Posteriormente de, vamos a hablar de árbol con las mismas expresiones y posterior vamos a hablar de minimización. Entonces, uy, se me vino esta que todavía no tenía que salir. Entonces vamos viendo que es trazable, ¿verdad? No estamos trabajando sobre solo un ejemplo, el mismo ejemplo de toda la vida, sino que pues siempre vamos a ir trabajando. En un futuro va a cambiar la manera de crear compiladores, yo lo veo difícil. Yo lo veo muy difícil. Sinceramente, yo lo veo muy difícil. Es una teoría que quedó, es como por ejemplo la aritmética no va a cambiar. Por ejemplo, que el cálculo lo hizo el Sir Isaac Newton, o sea, el cálculo no va a cambiar, o sea, la forma de integrar, derivar, no va a cambiar. Lo mismo el autómata. Los autómatas y todo el tema de tanto léxico, más que todo el léxico y sintáctico, no creo que cambie. Obviamente, con otro tipo de arquitectura
que en este caso el otro tipo de arquitectura es el tema cuántico, ahí sí ya es diferente. ¿Por qué? Porque ahí ya no es binario. Pero se está en investigación todavía y ni se ha planteado al 100% o algo que diga, que digamos así como esto, que sea consolidado eh, de gran manera. Vamos con RE del proyecto. Sí, es ahí viendo su trazabilidad también con sus proyectos, ¿verdad? Bien, eh, este fue la generación de subconjuntos. Eh, ¿Dudas? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Y si no, pues damos por concluido este tema, no la clase, porque tenemos bastante tiempo. Y lo que sí damos por concluido es el tema de subconjuntos, ¿verdad? Nos despedimos de subconjuntos. Nos vamos a volver a ver hasta examen. Pero es importante que sigamos el... Voy a traer por acá todo esto, que sigamos el curso y vamos a empezar con nuestro tercer método de análisis léxico. Y si se dan cuenta, ya vimos Thompson, subconjuntos, y ahora nos toca los autómatas por medio de un árbol de análisis sintáctico, o mejor conocido, perdón, me salí, eh, mejor conocido como el método del árbol, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Vamos a empezar. Básicamente este es su nombre real, la generación de autómatas por medio de un árbol de análisis sintáctico. ¿Por qué? Porque el árbol que se dibuja es el árbol de análisis sintáctico. Entonces, por eso me gusta a mí enseñar o el flujo de este tema es dejar el método del árbol casi al final del análisis léxico. ¿Por qué? Porque estamos a un paso de entrar al análisis sintáctico. Y el árbol que se genera a partir de las expresiones regulares es un árbol de análisis sintáctico, ¿verdad? Bien. El paso número 1 es la generación del árbol. Ya vamos a ver cómo se comporta el árbol, pero me quiero centrar en las reglas. Es la tabla 3.58 en el libro, ¿verdad? Por si alguien ahí tiene el libro a la mano o ahí abierto el libro, es la página, no sé qué página será, pero busquen la figura 3.58 y nuevamente, OR, concatenación y cerradura de Kleene. Eso es lo que dictan eh, el método del árbol. Eso es lo que dicta, perdón, las operaciones que se pueden hacer. Aquí no hay signo de interrogación, no hay positivo, no hay familias y bla, 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 bla. Solo tres: concatenación, OR y cerradura de Kleene. Página 177, muchas gracias, para que lo puedan chequear, ¿verdad? Es lo único, ¿verdad? Eh, no hay más leyes, ¿verdad? Entonces, el libro de compiladores, principios, técnicas y herramientas, o herramientas, de esa cosa, el libro del dragón, eh, es nuestro libro de texto. Nos estamos basando con eso, entonces no vamos a ver otro más, o sea, no vamos a ver otra, no vamos a ver otra ley que puede que sea cierto, pueda que no, no lo sé, pero no vamos a ver más de esto, ¿verdad? Solo nos vamos a nos centrar con OR, concatenación y cerradura de Kleene, únicamente. Bien, antes de que sigamos, ya nos metamos de lleno con las leyes del método del árbol, vamos a ver cómo se construye el árbol, para empezar. Porque muchas veces el libro de compiladores asume que, asume que sabemos.
Entonces, ustedes van a encontrar en muchas ocasiones cosas que no se entienden al 100%. A veces el libro es un poco abstracto en ese sentido. A veces el libro asume que nosotros sabemos. Eso es algo que, o a veces asume que se entiende un lenguaje matemático muy, muy denso, ¿verdad? Y eso no siempre es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, el libro asume que sabemos cómo construir el árbol. Ustedes se dan cuenta, en ningún momento en el libro se dice cómo se construye el árbol. No se dice. O sea, ahí se asume que ya se sabe construir el árbol. Ahí se asume que nosotros ya tenemos el árbol construido. Entonces, lo que vamos a hacer es construir el árbol. Solo estoy viendo cuál fue nuestro primer método cuál fue nuestro primer método de subconjuntos que hicimos para que vayamos trabajando sobre ese. Entonces, con base a eso vamos a empezar a hacer nuestros autómatas, solo en que tengo que encontrar cuál fue el que hicimos. Vamos a hacer este que acabamos de hacer, la verdad que solo lo encuentro. Permítame un momento que ya me perdí aquí. Aquí está. Ah, no, no es este. Aquí está, es este. Bien, este es el que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces vamos a construir el árbol. La clave para construir el árbol es esta, que es un árbol de análisis sintáctico. Cuando hablamos de análisis sintáctico tenemos únicamente dos opciones, un árbol ascendente o descendente, ¿verdad? Únicamente. Entonces nosotros nos basamos con el árbol ascendente. ¿Cómo se construye un árbol de análisis sintáctico ascendente? De izquierda a derecha, de arriba, perdón, de abajo para arriba. Así. Entonces nuestro árbol lo vamos a construir de esta manera. De izquierda a derecha, de abajo para arriba. ¿Sí? Esa es la ley para construir el árbol, ¿verdad? Así es como se construye. ¿Por qué? Porque recordemos, es un árbol de análisis sintáctico. Y para análisis sintáctico solo hay dos. Izquierda, derecha, arriba para abajo. Perdón, de abajo para arriba, que es el ascendente y el descendente. Pero descendente es un tema ya un poco más avanzado, que no entra en el tema de las expresiones regulares. Eso será hasta sintáctico. Entonces el único que nos queda es el ascendente, de abajo para arriba. Con base a eso, empezamos. Y de igual manera también la expresión regular se lee de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha. Entonces, esa es la forma de empezar a construir nosotros el árbol. Bien, con base a eso, ¿quién es el primero?
a esta cerradura. Bueno, pues entonces traemos 1. Ajá. 1. El primero, ¿verdad? Luego sigue Clini. Por cierto, este no va con flecha, no va, no es una flecha. ¿Por qué no va con flecha? Porque es un árbol. Los árboles no son dirigidos. Los árboles tienen una jerarquía, pero profundidad, pero nunca son dirigidos. Entonces, por eso le quito la flecha, por eso, porque no tienen dirección. Los que tienen dirección son los grafos, no los árboles. Bien, cerradura clean, ¿verdad? Luego viene una concatenación. ¿Sí? Sí, de hecho los árboles son... Bueno, este árbol no es... Este árbol se comporta como se comporta la expresión regular. A la larga, la expresión regular, recordemos lo que yo les decía, las expresiones regulares son, a la larga, si muchos son binarias. No podría decir que es un árbol 100% binario, pero a lo sumo, este árbol tiene dos, dos hijos, a lo sumo. Puede tener uno, así como el desarrollo clínico, o a lo sumo dos, ¿verdad? Pero más de eso no. Pero es porque responde al comportamiento de la expresión regular. Si tuviera yo una expresión regular, una operación que tenga tres, sí se puede hacer, ¿verdad? Pero en este caso no. Bien, luego pues sé que voy a concatenarlo con un gran ahí, un gran paréntesis, ¿verdad? Pero para eso, para construir esto, pues tengo que seguir. Luego viene adentro del paréntesis, tengo que resolver lo de adentro, ¿verdad? Viene un cero. Cero. Luego de ese cero, pues lo voy a concatenar con otro paréntesis, que es este. Dentro de ese paréntesis hay una cerradura de Kleene. Voy a poner un poquito más lejos. No, aquí está bien. Y esta es una cerradura, ¿verdad? Cerradura de Kleene. Quiero que observen cómo se está construyendo el árbol, de izquierda a derecha, ¿verdad? Ahorita todavía no está subiendo, pero sí más adelante vamos a ver que es de abajo para arriba. Ahorita vamos construyendo este. Luego eso va concatenado con otro paréntesis, que es todo esto. Mandamos a llamar a este paréntesis. Este paréntesis es una concatenación. ¿Concatenación de qué? Uno concatenado con quién? Una cerradura de Kleene, ¿sí? ¿Quién es la cerradura de Kleene? Tiene adentro un OR. Hacemos el OR. ¿Quién es ese OR? Cero. Nos damos cuenta, quiero que quede claro que vamos de izquierda a derecha, ¿verdad? Eh, ese OR es cero o uno, ¿verdad? Se construye el OR, ¿sí? Ahora ya tengo el OR. Sobre ese OR se hace la cerradura de Kleene. ¿Sí? Ahora ya tengo la cerradura de Kleene. Ya tengo el uno, ¿verdad? Básicamente era uno concatenado con cerradura de Kleene. Ahora ya tengo tiro la concatenación. Si nos damos cuenta, ya estamos ascendiendo, ¿verdad? Es una concatenación. No sé, no se hace. Tiro la concatenación. ¿Sí? Ya está concatenado. Uno concatenado con una cerradura de Kleene. Y todo eso iba concatenado con la cerradura de Kleene de cero, que es esta. Bueno, vuelvo a tirar otra concatenación. Acá.
Entonces ya tengo la segunda concatenación, que es esta. Le concateno el cero. Lo voy a tirar por acá solo para que. Ahí está. Y de último le concateno la cerradura de clean y de que está. Ahí está. Ahí está. Y ya, si nos damos cuenta, el árbol creció de izquierda a derecha, de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque así se construyen los árboles de análisis sintáctico. Y este método es la generación de un autómata por medio de un árbol de análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces ya tengo el árbol construido. Mucho ojo. Ya tengo mi árbol construido, pero aquí hace falta algo. Siempre cuando yo voy a trabajar con el método del árbol, la expresión regular debe de sufrir una alteración. ¿Cuál es esa? Le concateno un fin, que en este caso es lo que denominan el estado de aceptación. Básicamente es una especie de centinela que se le agrega a la expresión regular. No es tanto estado de aceptación porque, bueno, digamos que sí. Entonces, aquí se le agrega como cualquier otra concatenación y sigue teniendo el mismo comportamiento. Siente, ¿verdad? Y ya. Y este es nuestro árbol. Ya construimos nuestro árbol y ahora ya tenemos el árbol que vamos a trabajar por medio, como les digo, valga la redundancia, por medio del método del árbol, ¿verdad? Preguntas, dudas con respecto a este tema del, de la construcción de este árbol como tal. Si lo logran ver, hay precedencia conforme vamos construyendo el árbol, la misma precedencia que las expresiones regulares. Es la misma. Bien, preguntas. Igual, conforme vayamos viendo todos los ejemplos del método del árbol, pues vamos a ir construyendo árboles. Si alguien tiene alguna duda, si alguien alguien quiere hacer un árbol, ahorita no vamos a ver todavía el tema de cuáles son las leyes del árbol. Tenemos tiempo, o hacemos este ejemplo, o si alguien quiere ver cómo se construye el árbol con una expresión regular que tengan ustedes ahí a la mano. Si ustedes tienen una expresión regular que quieren que construyamos su árbol, lo pueden colocar acá. Recordemos, ahorita estamos solo construyendo árbol. No estamos haciendo como tal, entrando de lleno al método del árbol, porque como les digo, el libro de compiladores asume que nosotros sabemos hacer el árbol, asume que hacemos bien el árbol, y muchas veces no es así. Como nunca nos han dicho, estamos adelantados a un contenido que no hemos visto, que es el árbol de análisis sintáctico, como espera el libro que sepamos hacer árboles de análisis sintáctico si todavía no hemos visto el análisis sintáctico. Si alguien tiene alguna expresión regular que quiera que trabajemos o que construyamos el árbol, pues lo podemos observar, lo podemos ver. Si no, entramos de lleno con las leyes del método del árbol. Ahí me quedo ahí a la espera. Si alguien tiene alguna expresión regular, la del ID. ¿Cómo se representa? En sí, tiene que ser letra por letra. A, o B, o C, o D, y así sucesivamente. Luego concatenada una cerradura de Kleene de A, o B,
o C, pero esa tiene 0 o 9. Tiene que ser uno por uno. Así lo hace el compilador. Recordemos, el compilador es carácter por carácter, ¿verdad? No asimila conjuntos. En este caso, para los ejemplos, podemos hacer un L es igual a eh, letras minúsculas, M es igual a letras mayúsculas y sucesivamente, ¿verdad? Podemos hacerlo así. Pero, y pues eso no hay problema. Pero a nivel de compilador así puro, puro, es letra por letra. Bien, vamos a, para expresar, vamos a, bueno, vamos a ver las leyes. Tenemos, tenemos, tenemos nosotros, primero que nada, una, como una ley previa. Todas las hojas se etiquetan, ¿sí? Menos epsilon. Se etiquetan o se enumeran, ¿verdad? Ese será nuestro paso número uno. ¿Cómo quiere, cómo es eso? Pues básicamente venir y enumerarlos. Este será, este será 0, es uno. Yo empiezo en uno. Este es uno, este es 2, este es 3, solo hojas, ¿verdad? Este es 4, este 5, este es 6 y este va a ser 7. La única hoja que no se va a etiquetar será, eh, la única hoja que no se va a etiquetar será epsilon, ¿verdad? Ya vamos a explicar por qué epsilon no se etiqueta, ¿verdad? Y en su momento, cuando lleguemos a, tengamos un ejemplo con epsilon, vamos a ver por qué no se etiqueta, pero aquí todas las hojas se etiquetan. En este ejemplo, todos vamos a etiquetarlo y vamos a procederles. Bueno, eso es como un paso número 0, ya en la construcción del árbol o posterior a la construcción del árbol. Luego de eso, siempre se tiene que empezar con la hoja más a la izquierda, sí, ¿verdad? Recordemos que eh, estamos haciendo un recorrido in orden del árbol. Todos los compiladores es in orden. Entonces, ¿cuál va a ser la primera hoja que vamos a visitar? Va a ser esta, pero el recorrido in orden. Entonces, ya si empezamos en 0, en 1, en, no sé, el número que ustedes quieran, eso no es prioritario, pero sí es prioritario por el recorrido en orden, ¿verdad? Que empezamos con la hoja, la primera hoja. En este caso, la primera hoja que encontramos bajo el recorrido en orden, ¿verdad? Entonces siempre vamos a empezar por este lado. Bien. Eh, Segundo, luego de eso, ya procedemos a calcular las propiedades del árbol. El árbol tiene propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Anulabilidad, primera posición y última posición. Esta la coloco yo porque también el libro asume que nosotros entendemos cómo calcular la última posición. Por eso el libro solo pone anulabilidad y primera posición. Pero el libro asume de que con base a la primera posición nosotros tenemos la capacidad de eh, asumir cuál es o entender cuál es la última posición. Pero pues yo siempre lo coloco, ¿verdad? Yo siempre coloco la descripción de la última posición. Pero son las tres propiedades del árbol. Estos son propiedades del árbol. Sí, es muy interesante, muy importante tener en cuenta que es una propiedad, es decir, todos, ya sean nodos u hojas, van a tener esto, van a tener tres.
anulabilidad, primera posición y última posición, es decir, sus propiedades. La enumeración o etiquetación no lo tienen todos, por eso eso no es una propiedad y tampoco es una propiedad la siguiente posición. La siguiente posición es una función, ¿sí? Es una función, no es una propiedad del árbol. Entonces regresemos a nuestro árbol. Empezamos a calcular las propiedades. Bien, ¿cuáles son esas propiedades? Primero que nada, pues la primera no vamos a tener porque no tenemos epsilon. Una hoja etiquetada con la posición y su anulabilidad es falso. ¿Sí? Entonces, toda hoja que tenga enumeración, su propiedad, anulabilidad es falsa. ¿Sí? Su anulabilidad será falsa. Bueno, entonces acá falso, 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 falso y falso. Entonces, ya terminamos de calcular su anulabilidad de las hojas. ¿Sí? Pero ahora tenemos que calcular la anulabilidad de los nodos, porque no solo las hojas tienen anulabilidad, los nodos también tienen anulabilidad. Aquí tenemos nodos de Clini, aquí tenemos nodo de OR y tenemos nodo de concatenaciones. ¿Sí? Entonces hay que calcular su anulabilidad. Bien. Anulabilidad de la cerradura de Clini. Vamos a empezar por aquí. La anulabilidad de la cerradura de Clini por defecto es verdadero, sin importar cuál es la anulabilidad de su hijo. Siempre será verdadero. Entonces, ¿dónde tenemos cerradura de Clini? Aquí tengo una cerradura de Clini, esto será verdadero. Tengo otra cerradura de Clini, aquí será verdadera. Tengo otra cerradura y aquí será verdadero. No tengo más, ya no, ¿verdad? Únicamente. Bien. Seguimos y leemos la otra ley, que en este caso me voy a ir por el OR. La anulabilidad del OR será hacer un OR. Anulabilidad del hijo izquierdo o anulabilidad del hijo derecho. ¿Sí? Es tener en cuenta las tablas de verdad de la matemática discreta. Por lo que pregunto, falso o falso o falso or falso, que es básicamente lo que estoy haciendo acá, es un or. ¿Cuánto es? Falso o falso. ¿Cuál es el resultado? Falso, ¿verdad? Entonces, esto es falso. Este or será falso. ¿Sí? Falso o falso, falso. Bien. Seguimos y vamos con el tema esta, de, este, de esta concatenación. ¿Qué pasa con la concatenación? Con la concatenación es un AND, ¿sí? Entonces será falso y verdadero. Y, ¿verdad? O falso and verdadero. ¿Cuál es ese resultado? Falso y verdadero. Con un and, falso y verdadero. Falso. Correcto. ¿Verdad? Recordemos que el and tiene que tener las dos proposiciones verdaderas para ser verdadero. Caso contrario sería falso. Ay, 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 esto es falso. Por ende, este será verdadero y falso. ¿Cuál será este? ¿Cuál es la anulabilidad de este nodo? Verdadero y falso. Falso, ¿verdad? Es falso. Recordemos, tiene que ser ambos verdaderos para ser verdadero. Aquí con este and tenemos falso y falso
obviamente será falso, ¿verdad? Bien. Verdadero y falso será falso también, ¿verdad? Este es un AND. Y al final caemos acá en este último, en el nodo raíz, que es falso y falso, falso. Ya calculamos la anulabilidad, calculamos la primera propiedad del árbol, ¿verdad? Que en este caso es la anulabilidad. Entonces, por eso, ¿qué es una propiedad? Todo aquello que lo tienen todos, ¿verdad? En este caso, la anulabilidad lo van a tener todos. Las etiquetas no son propiedad, ¿por qué? Porque las hojas no tienen etiqueta. La siguiente posición tampoco es una propiedad, y eso ni hemos hablado, pues, pero por lo regular el método del árbol es lo que más se enseña en lenguajes, ¿verdad? Entonces, sé que ya algunos manejarán al 100% este tema, otros no, pero la siguiente posición no es una propiedad del árbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo tienen todos. La siguiente posición es una función, ¿verdad? Que hay que calcular. Bien, eso fue anulabilidad. Ahora vamos por primera posición. El nodo, las hojas, perdón, las hojas epsilon no tienen primera posición. ¿Por qué? Porque no tienen etiquetas. La primera posición de las hojas que sí tienen, que están etiquetadas, es la misma etiqueta. Entonces, ¿cómo así? Bueno, la primera posición de 1, pues es 1, y la primera posición de 2 es 2, 3 es 3, aquí 4, la primera posición de 4 es 4, primera posición de 5, 5, y así sucesivamente hasta llegar a nuestra hoja 7, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos nuestra primera posición de las hojas. Procedemos a calcular la primera posición de nos vamos a ir por el nodo en la cerradura de Kleene. La primera posición de la cerradura de Kleene es la primera posición de su único hijo. Recordemos, la cerradura de Kleene es una operación unaria. Unaria. ¿Qué quiere decir eso? Por cierto, ahí hay una corrección que tengo que hacer en el examen. Había un error y se los voy a dar a todos, ¿verdad? No lo he hecho, pero solo les digo. Eh, entonces es una operación unaria, es decir, solo tiene un hijo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿dónde estamos? Bien. Eh, Primera posición será la primera posición de su único hijo, es decir, en esta cerradura de Kleene, la primera posición será la primera posición de su único hijo, en este caso es 1. Para este será 3, la primera, y en este todavía no lo puedo calcular, porque tengo que terminar de calcular el OR, ¿verdad? Entonces, en este caso hay que calcular primero la primera posición del OR. Eso me lleva a, ¿cuál es la primera posición del OR? Bueno, la primera posición del OR es primera posición de la hoja izquierda, unión, primera posición de la hoja derecha. ¿Sí? Recordemos, aquí sí es unión de conjuntos, no es unión de lenguajes, que es otro tema, ¿verdad? Que ya habíamos escuchado y hablado de la unión de lenguajes. Aquí sí es unión de conjuntos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la unión? Teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería la primera posición del OR? De este OR, ¿cuál sería la primera posición? Dado que es la unión de la primera posición de sus dos hojas. ¿Cuál es la primera posición de este OR? 5, 6, correcto. Les agarro 5, 6. Primera posición. Ahora sí, primera posición de esta cerradura de Kleene es la primera posición de su único hijo. En este caso es 5, 6. Bien. Ya solo nos quedan las primeras posiciones de todos los nodos AND o concatenación. ¿Qué me indica esos nodos concatenación? Que la primera posición será
Si la hoja izquierda es verdadera, entonces procedo a juntarlas, a unirlas, tal y como lo hace el OR. Si no, me quedo únicamente con la primera posición de la hoja izquierda. Vuelvo y repito. Eh, si la hoja izquierda, la hoja de la concatenación es verdadera, la primera posición de la concatenación será la unión de las primeras posiciones de las dos hojas, de sus dos hojas. Caso contrario será la primera posición de su hoja izquierda. ¿Cómo así? Bien. ¿Cuál es la anulabilidad de la hoja izquierda de este AND? ¿Cuál es la anulabilidad de la hoja izquierda del AND o la concatenación que tengo ahí seleccionada? Falso, ¿verdad? Aquí lo veo, es falso. La anulabilidad de la hoja izquierda es falsa. Como es falsa, ¿qué me indica la ley? Como es falsa, quédese con la primera posición de la hoja izquierda. Gracias, David. Es correcto, es 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es falsa la anulabilidad. Vamos con este AND. ¿Cuál es la anulabilidad de la hoja izquierda de la concatenación que tengo seleccionada con rojo? ¿Cuál es la anulabilidad de la hoja izquierda de la concatenación que tengo seleccionado con rojo? Verdadero. Aquí lo veo. Como es verdadero, me voy por este lado. Unión de las primeras posiciones de sus dos hojas. ¿Cuál sería la unión de la primera posición de sus dos hojas? 3,4. Correcto. 3,4. Aquí lo veo. ¿Por qué? Porque la anulabilidad fue o es verdadera, ¿verdad? Seguimos. Vamos con este. ¿Cuál es su anulabilidad? Es falso. ¿Sí? Es falsa. Como es falsa, me llevo yo su hoja y su hoja izquierda, su anulabilidad, la primera posición de la hoja izquierda. En este caso es 2. Vamos con este. ¿Cuál es la anulabilidad de la hoja izquierda de la concatenación que tengo seleccionado? Verdadero. Como es verdadero, ¿qué primera posición le corresponde a este AND o esta concatenación? 1,2. ¿Por qué? Porque si es verdadero, procedo a concatenar o a unir, mejor dicho, a unir las primeras posiciones. En este caso es 1,2. ¿Sí? Entonces, 1,2. Ay, perdón, 1,2. ¿Sí? Y vamos con el último. Anulabilidad de la hoja izquierda es falsa. Por ende, solo me quedo con la primera posición de la hoja izquierda. En este caso es 1,2. Bien. Dudas, preguntas. ¿Logran ver la primera posición? Ahí si alguien tiene alguna duda, por favor me puede comentar en la sección de preguntas o si alguien tiene algún comentario, pues también, ¿verdad?
Y si todo está en orden, también por favor me pueden decir. Si vamos en orden, ¿verdad? Me van siguiendo. Dudas, preguntas. Si quieres, mándame la pregunta por correo y vamos ahí a discutir de ese tema. Ya, ya lo reviso yo, ¿verdad? Más despacio. En mi correo, entonces mándame la pregunta ahí y ahí voy a revisar el examen y todo este tema. Bien, dudas, preguntas con este tema. ¿Sí logramos ver toda la primera posición del árbol? Excelente. Bueno, entonces seguimos, seguimos con última posición. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la última posición? Bueno, vamos a ver. La última posición, primero que nada, un nodo epsilon no tiene última posición porque no tiene etiqueta. Y un nodo etiquetado con valga la redundancia, etiquetado con i, su última posición es esa misma i. Bueno, entonces, ¿cómo es eso? 2, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, es 4, 5, aquí es 6 y aquí es 7. Entonces ya tenemos nuestra primera y última posición. Seguimos y lo vamos con la cerradura de Kleene. Cerradura de Kleene, la última posición es la última posición de su única hoja. En este caso, pues la última posición de su única hoja de esta cerradura es 1. Entonces, subo el 1. La última posición de su única hoja de esta cerradura es 3. Entonces, subo el 3. No es que sea la misma, lo que pasa es que para este ejemplo sí quedó 3 y 3, pero no es así. O sea, este 3 representa, si queremos verlo así, es como que esto haya subido y esto también haya subido. ¿Verdad? Casualmente fue igual, pero no es que sea siempre el mismo. Bien, vamos a calcular el OR. ¿Cuál es el OR? El OR es unir las últimas posiciones de las dos hojas. Bien, dicho eso, perdón, ¿cuál sería la última posición de este OR que tengo seleccionado? Si me indica la ley que es unir las últimas posiciones de las dos hojas. ¿Cuál sería la última posición de este OR? Si la ley es unir las últimas posiciones de sus dos hojas. 5,6, correcto. Aquí están las últimas dos posiciones, ¿verdad? Son estas, 5, 6. Entonces es 5,6. Vuelvo y repito, no es que sean lo mismo. Lo que pasa es que para este ejemplo hay casos que sí se cumple, casualmente son iguales, pero no siempre son lo mismo. O sea, no es que sea así. O sea, hay un cálculo. Este 5, 6 viene de estos que están en azul y este 5, 6 viene de los que están en rojo, ¿verdad? Entonces son diferentes, pero a la larga pues quedó el mismo, pero sí vienen de diferente forma. Bien. Luego aquí la cerradura de Kleene dice que sube. Bien, entonces seguimos y vamos con con las concatenaciones. ¿Qué dice la concatenación? Si es anulable el hijo derecho, ¿sí? Ahora vamos por el hijo derecho, entonces procedo a unir ambas
últimas posiciones de las dos hojas. Si en dado caso no es anulable o la anulabilidad es falsa, me quedo con la última posición del hijo derecho. Dicho eso, esta anulabilidad es verdadera. ¿Sí? Como es verdadera, me quedo con esto. ¿Sí? Unión de las dos posiciones, de las dos últimas posiciones de los, o las últimas posiciones de los hijos. En este caso sería 4,5,6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la anulabilidad del hijo derecho es verdadera. Seguimos con este. ¿Cuál es la anulabilidad del hijo derecho del nodo concatenación que estoy seleccionando? ¿Cuál es la anulabilidad del hijo derecho del nodo que estoy seleccionando? De la concatenación que estoy seleccionando. Falsa. Aquí lo miro. Falso. Como es falso, eh, me voy por el else. Es decir, me quedo únicamente con la última posición del hijo derecho. En este caso es 4, 5 y 6. Vamos con este. ¿Cuál es la última, perdón, cuál es la anulabilidad del hijo derecho del nodo de concatenación que estoy seleccionando? ¿Cuál es la anulabilidad? ¿Cuál es la anulabilidad del hijo derecho de la concatenación que tengo seleccionado? La anulabilidad es falsa. Aquí lo veo. ¿Verdad? La anulabilidad del hijo derecho de esta concatenación es falsa. Por ende, como es falso, me quedo únicamente con la última posición. ¿Sí? Y sigo. Vuelvo y pregunto cuál es su anulabilidad del hijo derecho de esta concatenación. La anulabilidad es falsa. Entonces, solo me quedo con la última posición de ese hijo derecho. Y al final, lo mismo acá arriba. ¿Cuál es la anulabilidad del hijo derecho? Es falso. ¿Sí? Por ende, me quedo con la última posición de ese hijo derecho, que es 7. Y así he terminado de calcular las propiedades del árbol. Anulabilidad, primera posición y última posición. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Aquí hace falta la función siguiente posición y el cálculo de transiciones. Pero eso será la siguiente clase. ¿Dudas hasta acá con este tema? ¿Cómo lo ven? Si ya lo habían visto, pues excelente. Si se reafirma lo que ustedes aprendieron en lenguajes, también excelente. Comentarios, los escucho o los leo. ¿Cómo lo ven? ¿Todo en orden? ¿O no? ¿O necesitan más ejemplos? Hay preguntas. Todo bien, excelente. Bien. Como les dije, este es un tema que ustedes en lenguaje se da bastante, ¿verdad? Entonces, muy seguramente, pues ustedes lo sentirán un poco más sencillo este tema, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, este ejemplo lo terminamos el día martes, que será el cálculo de la función siguiente posición y el cálculo de las transiciones. Luego de eso vamos a ver, vamos a hacer
otro ejemplo del el ejemplo aquel que nos quedó como 20 estados en Thompson y en subconjuntos quedó también bien grande. Vamos a volverlo a ver, pero con el método del árbol, ¿verdad? El que tenía 20 estados, este más que todo este. Vamos a hacer con esta expresión regular, lo vamos a hacer por medio del método del árbol y luego lo vamos a comparar, ¿verdad? Considero que tal vez solo, si no hay más, si vamos bien en el tema del árbol, considero que tal vez el día martes terminemos árbol, a lo mucho jueves tal vez terminar algún ejemplo, pero poco probable, para que muy posiblemente la siguiente semana, ¿verdad? Básicamente martes y jueves terminemos todo el tema de eh, análisis léxico, ¿verdad? Entonces con esto que nos quedamos aquí el día de hoy y nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Buenos días.